might be a redneck. 1, 2, 3. Okay, boys. Hola, buenas, ¿qué tal? Acá estamos en un nuevo podcast de Rompiendo Esquemas. Y bueno, queda la estructura de la perversión como la última de las 3 estructuras mentales que el psicoanálisis postula, que el psicoanálisis teoriza. Y la idea es poder hablar de algunas cosas relacionadas que hacen a la constitución de la perversión de esa estructura psíquica desde una perspectiva que busca, digamos, poder compartir, poder socializar un poco algunos contenidos y algunos conceptos que a veces aparecen en general, en realidad, mucho más asociados al ámbito académico, y la búsqueda es poder compartirlos, a veces intentando hacer dialogar a esos conceptos con un lenguaje más habitual, con un lenguaje más cotidiano, aunque a veces, bueno, cuesta un poco, porque sobre todo Lacan, ese segundo gran escritor, gran autor del psicoanálisis, se pone bastante críptico, bastante cerrado, bastante opaco, no porque necesariamente todas las ideas o todos los conceptos sean difíciles, sino porque se va formando toda una terminología conceptual que adquiere relación y adquiere sentido, significación a medida que uno va relacionando esos conceptos y cada concepto requiere bastante explicación. Entonces, el punto de este podcast es un poco recuperar esa idea, ese intento de hacer dialogar a esos conceptos a veces bastante profundos y que adquieren una significación diferente cuando se los relaciona con los demás, con un lenguaje más habitual y más cotidiano dentro de lo posible y sabiendo que está el riesgo de ser simplistas, pero también la posibilidad de abrir un poco algunos de esos conceptos que en realidad no enuncian ni se refieren a ninguna cuestión que no podamos encontrarnos en la vida, que no podamos cruzarnos en nuestras vivencias o en los distintos momentos que tenemos en nuestra vida cotidiana o que todos atravesamos como sujetos y como personas. Entonces, haciendo un poco ese paréntesis y sabiendo que el punto no es entrar a un podcast totalmente riguroso y específico que vaya a la letra absolutamente más minuciosa y chica, hablar de la perversión tiene que ver con una de las 3 estructuraciones de la mente del sujeto posibles para el psicoanálisis. Y a diferencia de la neurosis, donde el mecanismo central de la problemática de la neurosis, en conflicto con lo cultural, con la ley, con el deber, con las cuestiones morales sobre todo, con esa autoobservación de sí mismo que puede aparecer exagerada o exacerbada en el sujeto neurótico y traerle algunas problemáticas, algunas consecuencias negativas o llevarlo al padecimiento y a la formación de síntomas. Y en segundo lugar, con la psicosis, donde el mecanismo estrella, el mecanismo central es la forclusión del nombre del padre, lo cual como consecuencia produce a un sujeto, el sujeto de la psicosis, que queda como objeto en relación al otro, no puede emerger del campo del otro tan cabalmente como sí acontece en la neurosis, y es un sujeto que, por ese quedar enlazado al otro de una manera más radical y más fundamental, va a intentar instalar el delirio como una manera de encontrar coordenadas en la realidad para poder ubicarse. La psicosis, que se asocia al término tan común que tenemos y que utilizamos, que es la locura, para el psicoanálisis tiene que ver con un sujeto en el cual las leyes del lenguaje no están del todo instaladas. Y eso tiene consecuencias en su estructuración psíquica. Para el psicoanálisis somos sujetos de lenguaje, entonces toda nuestra estructuración tiene que ver con cómo accedemos al lenguaje y cómo está instaurado en nosotros ciertas categorías y ciertos lugares simbólicos que dan como resultado una u otra estructura psíquica. La neurosis puede adaptarse mucho más a la realidad colectiva e incluso la problemática podría pensarse como un exceso de adaptación, como una sobreadaptación que termina llevando al padecimiento al sujeto. En la psicosis, por el contrario, lo que hay es cierta imposibilidad de la adaptación a lo colectivo y a lo cultural, porque el sujeto
no puede ingresar del todo al orden simbólico de una manera como sí puede entrar, por ejemplo, el neurótico, y como en la perversión sí hay un acceso un tanto más avanzado que lo que se da en la psicosis. En la psicosis muchas veces la problemática gira en torno a las dificultades para poder realizar el lazo social, para poder ingresar en cierto lazo social y en cierto juego, en cierto ida y vuelta con el otro. No siempre, pero muchas veces puede pasar que por esa matriz delirante de la verdad de la psicosis, el sujeto tenga algunas complicaciones en ese aspecto. Y para poder pasar a hablar de la perversión, está bueno hacer cierta estructura en relación a la psicosis y a la neurosis y juntar a la perversión con la neurosis como esas dos estructuras donde sí hay la inscripción del nombre del padre. La inscripción del nombre del padre, que es un concepto complejo, pero que tiene que ver con la posibilidad de acceder y de constituirse como sujeto más cabalmente y no quedar tan pegado al otro, no quedar tanto como objeto del otro, que es como queda la psicosis. La neurosis y la perversión en ese sentido, a nivel estructural, para el psicoanálisis, cuentan con más recursos simbólicos, cuentan con esa inscripción del significante del nombre del padre, se llama así, y por lo tanto tienen una relación al lenguaje que implica una metáfora, que implica un redoble, que implica una posibilidad de recursos simbólicos mayores de los que hay en la psicosis. No porque en la psicosis no los haya, sino porque al estructurarse de una manera diferente y quedar como objeto del otro, el sujeto de la psicosis siempre queda en esa relación bastante alienante para el sujeto, en la cual justamente el sujeto queda en un lugar de objeto puro. Entonces, para enumerar y dar cierto orden, en la neurosis lo que hay es un otro en falta. El otro inconsciente del sujeto, el gran otro, se constituye como un otro en falta. Un otro en falta y deseante. Es decir, la falta en el otro implica que ese otro sea deseante y que el sujeto también se produzca como sujeto en falta y deseante. El sujeto, para el psicoanálisis, es cierto reflejo, cierta consecuencia de lo que tiene lugar en el otro inconsciente del sujeto. Si el otro inconsciente está barrado, está en falta, hay neurosis. Si el otro inconsciente está completo, hay psicosis. Y en el caso de la perversión, lo que va a haber es una desmentida, un no querer aceptar, para llevarlo a términos bien cotidianos, que el otro está en falta. El sujeto de la perversión va a desmentir que el otro está en falta. Así como en la neurosis el otro está en falta y está castrado y el neurótico se defiende de la castración del otro y por lo tanto de su propia castración, de su propio estar en falta, y así como en la psicosis el otro está completo, por lo tanto el sujeto queda como objeto de ese otro, queda tomado y sin la posibilidad de amortiguar los retornos de ese otro completo, la devolución que como estructura subjetiva tiene que afrontar la psicosis, que es una devolución, un retorno en lo real. Por eso en la psicosis la realidad es delirante, la realidad se anima, la realidad adquiere un matiz vívido de significación particular. En la perversión el sujeto desmiente la castración, desmiente la falta en el otro. ¿Y por qué desmiente la falta en el otro? Bueno, desmiente la falta en el otro para poder desmentir su propia falta, su propio estar en falta. Cabe recordar que en psicoanálisis siempre la estructura psíquica de un sujeto se trata de la posición respecto al otro del lenguaje, respecto al gran otro inconsciente del sujeto, y a cómo el sujeto se mueve en relación al otro. En el caso de la perversión, el sujeto perverso va a ir por la vida, digamos, actuando y dejando determinadas huellas, así como también deja determinadas huellas el neurótico y el psicótico. La cuestión es que esas huellas que se pueden vislumbrar y que se pueden analizar discursivamente, que el sujeto va dejando, ya sea un sujeto de la neurosis, de la psicosis o de la perversión, tienen determinada estructura, por eso son huellas. Son determinadas huellas que se pueden leer, y si se pueden leer es porque repiten un cierto patrón, una cierta matriz. La matriz del neurótico es la matriz del síntoma. El síntoma es una formación de compromiso entre dos instancias, es una lucha de fuerzas
en la cual se quiere expresar una determinada emoción pulsional de lo inconsciente y aparece la censura de la conciencia con los diques morales refrenándola. Y la conflictiva se juega en esa huella, por decirlo de alguna manera, si nos ponemos un poco en una especie de papel de detectives. La huella de la neurosis es la formación de compromiso entre algo que se quiere expresar y otra instancia que le hace fuerza para que eso no se exprese. Eso da como resultado una formación de compromiso que es lo que caracteriza al síntoma de la neurosis. En el caso de la psicosis, la huella que deja la psicosis es una huella que tiene la estructura de un retorno en lo real, de un fenómeno elemental. La huella que se busca es determinados fenómenos, determinados hechos, que siempre para el psicoanálisis son hechos discursivos. Cuando uno realiza una acción o un acto en la vida, tiene un respaldo discursivo para el psicoanálisis. Esa huella entonces en la psicosis es la del fenómeno elemental que implica determinados actos o determinados hechos discursivos que no hacen cadena, que no se pueden remitir a otra cosa y por lo tanto no se pueden asociar con un otro significante y que la cuestión, las preguntas sigan adelante. Hay algo que pesa como una plomada y que no se puede remitir a hacer sentido, a hacer cadena. Por eso está la matriz delirante de esa verdad subjetiva del sujeto de la psicosis. Y en la perversión, la estructura de esos actos que se pueden rastrear y que se pueden investigar, digamos, del sujeto perverso, tienen que ver con que en los actos que realiza el sujeto perverso lo que se ve es que ese sujeto busca causar en el otro la división subjetiva. Busca angustiar al otro. ¿Y por qué busca angustiar al otro? Para decirlo de entrada. Busca angustiar al otro para defenderse de la propia angustia. Si en la neurosis la defensa contra la angustia es el retroceso ante el deseo y el retroceso ante atravesar la angustia y jugársela por su deseo, satisfaciendo su libido en los síntomas y en la fantasía, en este caso el perverso se defiende de su angustia dividiendo al otro, causándole angustia al otro. Y eso es porque estructuralmente el perverso supone que hay un otro que goza, que el otro no está atravesado por la falta, que hay un otro que sí accede a una satisfacción más plena, más total. Entonces el perverso con sus actos va dejando esa huella y en esa huella lo que se puede ver es que el perverso busca sostener a un otro que tiene un goce más pleno. Hay una relación con la falta en el otro que está entre la psicosis y la neurosis, para decirlo de alguna manera, porque no hay un reconocimiento de que el otro está en falta y tampoco se trata de un otro completo. Es como que queda en el medio y desmiente que el otro está en falta. El tema es que la perversión como estructura psíquica nunca llega a una conclusión de quedar contra un otro completo o de quedar contra un otro en falta. Se queda ahí, desmintiendo la falta en el otro. Entonces la perversión se afirma en cierta transgresión. El perverso transgrede en relación a la ley y la va desdibujando, la va relativizando para poder ir avanzando sobre el otro. El perverso siempre se va a hacer una excepción a la ley para poder transgredir. ¿Y por qué transgrede? ¿Por qué avanza sobre el otro y lo busca dividir, lo busca angustiar y lo busca cosificar? Justamente porque para defenderse de su angustia, siempre hablando a nivel estructural, a nivel de lo inconsciente, no es que el sujeto todo esto lo sepa, aunque sí en la perversión hay cierto anoticiamiento de que hay una avanzada sobre el otro, el sujeto se defiende de su angustia dividiendo al otro. El problema es que hay que ver qué otros van a caer a ese lugar de quedar como divididos. Y cabe agregar también que así como el perverso resuelve su propia división subjetiva dividiendo al otro, no necesariamente siempre transgreda la ley jurídica, sino más bien la ley humana, la ley que vendría a ser de los hombres, para hablar en un sentido bien tradicional.
Esa ley que implica reconocer al otro como un sujeto moral, como un sujeto con elecciones, como un sujeto ético. Y acá la cuestión se pone un poco complicada, porque si dijéramos que el sujeto de estructura perversa es una mala persona, o es el malo, o es alguien que realiza actos ilegales, estaríamos equivocados. La perversión a nivel del sentido común tiene una asociación con algo absolutamente negativo. Sin embargo, hay una parte de la perversión a nivel estructura psíquica que se puede asociar a esa connotación más social y más del sentido común. Pero la perversión como estructura psíquica en psicoanálisis no se reduce y no se resume en ese estereotipo. Si bien el perverso siempre busca transgredir y busca avanzar sobre el otro para dividirlo, porque esa es su forma de defenderse de la angustia y de desenvolverse, no se trata siempre de la situación más simple del maltrato o del violento, donde esto efectivamente se da. Para poder hacer esa diferenciación y no quedar en un abordaje simplista de la perversión y decir que el perverso es una mala persona estructuralmente y que siempre en esta búsqueda de angustiar al otro y de dividir al otro es una persona que avanza sobre los derechos tanto jurídicos como morales de los demás. Está bueno decir que cuando Freud teorizó a la perversión, en principio se refirió a cómo el sujeto satisfacía sus pulsiones sexuales. Es decir, en un primer momento la teorización de Freud sobre la perversión recae centralmente en la satisfacción en cuanto a lo sexual. A partir de la satisfacción en lo sexual, Freud da ciertas coordenadas de qué es la perversión y de cómo en la perversión la cuestión principalmente en juego es la desviación de la satisfacción de lo sexual en relación a lo que sería el coito normal. Ya hablar de este abordaje trae muchísimo debate y muchísima problemática porque hablamos de cierta normalización. De hecho, Freud usó esa palabra normal. ¿Qué es la sexualidad normal? ¿Qué es el coito normal? ¿Qué es el coger normal en la época de Freud? Bueno, Freud se refería estrictamente a la relación heterosexual entre hombre y mujer en la cual hay una penetración del pene en la vagina. La clásica relación sexual. Entonces, todo lo que se desviara de ese coito normal era considerado como perverso. Ejemplos de esto son el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo o el exhibicionismo, sin pasar a un nivel que ya sí queda más claro el avance sobre el otro, que sería la zoofilia, la necrofilia o la pedofilia, los cuales ya son niveles donde la meta de la sexualidad se ve mucho más socialmente transgredida. Pero lo común a todas estas prácticas, siempre desde este primer momento de Freud, es que lo que se encuentra, según Freud siempre, es una desviación, una alteración de la meta normal de la satisfacción pulsional en lo que vendría a ser el coito, de cómo obtiene la satisfacción sexual. Y esto no implica que en Freud no haya indicios y no hable de cierta posición subjetiva en la perversión, sino que en un primer momento, cuando Freud desarrolla y teoriza la perversión, se centra más tajantemente en lo que tiene que ver con la satisfacción de lo sexual. Entonces, dejando atrás esta primera acepción de la perversión, que principalmente Freud vincula a la satisfacción sexual, pasemos a una segunda acepción de la perversión que está más relacionada a la posición subjetiva, teniendo esto mucho que ver con cómo el sujeto se relaciona con los demás, cómo se posiciona en el mundo. Y el relacionarse con los demás no va a quedar solamente en cuestiones de la cama, digamos. Va a abordar una cuestión mucho más amplia, que es la posición subjetiva del sujeto en relación al mundo, a los vínculos con sus pares, al lugar que se da a sí mismo y al lugar que le da al otro. El primer plano viene a ser la posición subjetiva. Y en esos casos que mencionaba primero Freud, la posición subjetiva perversa, que Lacan teoriza, coincide con esas prácticas que Freud describía. Es decir, en las prácticas donde Freud veía metas sexuales perversas, hay un avance sobre el otro, hay un angustiar al otro y hay un dividir al otro.
Pero el asunto es que hoy en día esas prácticas sexuales perversas realizadas en un contexto apropiado no molestan a nadie, siempre que haya consentimiento. Por ejemplo, un sujeto que le gusta realizar prácticas sádicas o masoquistas o sadomasoquistas puede ir a un club, a un leather club, en el cual hasta el establecimiento mismo está preparado para eso, el sujeto paga, hace lo que le gusta hacer y se va. Y no molesta a un tercero. Hay un consentimiento de esos juegos, si se quiere, de rol. El problema es si el sujeto lo realiza fuera de ese contexto. Como por ahí puede pasar más clásicamente en el exhibicionismo o en el voyeurismo, donde el angustiar al otro implica tal vez un otro sin consentimiento. El sujeto que se muestra en una manifestación o en la plaza pública masturbándose o realizando acciones sexuales que el otro no tiene por qué ver y no quiere ver, va a llevar a cierto infringir los derechos y avanzar sobre la libertad de otras personas. Entonces hay que ver cómo se expresa ese primer momento, esa primera acepción que trabaja Freud, que en principio tuvo más que ver con la satisfacción de lo sexual. Y para pasar a la segunda acepción, que no es que Freud no la trabaje, pero que está mucho más desarrollada con Lacan y que tiene que ver con la posición subjetiva del sujeto, la posición subjetiva que el perverso adquiere frente al otro, en la cual busca dividirlo y busca angustiarlo, justamente transgrediendo la ley. Pero no necesariamente la ley jurídica, puede ser la ley humana, la ley del pudor, la ley de la privacidad, la ley del sujeto. De lo que se trata es de que en la vida el perverso va realizando actos en los que se ve que la estructura de esos actos, como decíamos, esas huellas, muestran que el sujeto tiene la voluntad y la búsqueda de angustiar al otro. El perverso realiza actos que van en ese sentido. Desde ya que una situación de maltrato sistemático, ya sea físico o psicológico o ambos, es algo perverso. Pero esa es la faceta más rudimentaria, si se quiere, de la perversión. No se puede resumir a la perversión en los maltratadores físicos y violentos o los maltratadores psicológicos que van haciendo del sujeto un objeto y lo van anulando psicológicamente, como puede pasar en el caso del maltrato laboral o familiar o la violencia de género. Pero es un error analogar la perversión con esa connotación del sentido común perverso, que en esos casos sí se cumple. Entonces, en la acepción más de Lacan, puede haber el caso de un perverso masoquista que, por su posición subjetiva, lo que se ve es que ese sujeto siempre está en el lugar de ser un ser sufriente. Y ese sufrimiento lo muestra. Y se lo muestra tanto al otro que con lo que sus actos va buscando es angustiarlo y es dividirlo. No son actos en solitario, no es un sufrimiento más bien melancólico, sino que es un sufrimiento en el cual el sufrimiento sirve como avanzada hacia el otro. Entonces se trata de una perversión que se entiende mucho mejor por analizar la posición subjetiva que por pensar en cómo ese sujeto satisface su sexualidad. Es una perversión del lado del masoquismo que no queda en la cama, digamos. No es en lo sexual meramente que queda el masoquismo y la perversión de ese sujeto. Lo mismo pasa con el sadismo, y en este caso se da una especie de excepción. Puede haber un perverso sádico que se satisfaga realizando sus prácticas en un lugar consensuado y acorde para realizar sus prácticas, y se satisfaga sexualmente con esas prácticas y no molesta a nadie. Sin embargo, puede haber un sádico que tortura psicológicamente, y en esta acepción más de Lacan de la posición subjetiva, se ve que la perversión avanza sobre el otro y angustia al otro. En el caso de la satisfacción sexual también, pero al ser consensuada y realizarse en el contexto apropiado, puede ser sublimada de una manera socialmente más pacífica. Entonces, el punto era intentar rescatar o intentar explicar por qué en esta lectura particular de la estructura de la perversión está bueno tener en cuenta la posición subjetiva del sujeto. Lo que hace a la perversión es cómo el sujeto se relaciona y se posiciona en relación al otro. Siempre en la perversión el sujeto va a buscar transgredir y va a buscar avanzar sobre el otro, va a buscar angustiarlo y va a buscar dividirlo. Por eso se dice que el psicoanalista
tiene que poder bancarse el discurso del perverso, porque siempre el perverso, por estructura, se las va a arreglar para que la angustia quede del lado del analista, del lado del terapeuta, y no cualquier terapeuta se va a bancar ese lugar, porque que la angustia quede del lado del terapeuta no implica algo para lo que uno pueda estar siempre preparado. La angustia pasa de un lado al otro en serio. Lacan dice que el pudor es una cosa amboceptiva. ¿Qué quiere decir que el pudor es amboceptivo? Que el pudor se resuelve en una relación de dos, en este caso, entre el sujeto y el otro, o entre dos sujetos. Si hay un sujeto impúdico, del otro lado sube el nivel de pudor. Si hay un sujeto con pudor, del otro lado aumenta el nivel de impudicia. Entonces, si el perverso va al lugar de lo impúdico, el otro, que esté en la relación con el perverso, se va a ver abordado y se va a ver avanzado por esa impudicia, y como el pudor es una cuestión amboceptiva, cuando alguien nos aborda con una determinada presentación impúdica, en nosotros sube el pudor, sube el recato, sube el ir para atrás. No la vergüenza, porque es diferente al pudor, pero sí esa cuestión de bajar un poco el tono de lo impúdico. Entonces, cuando el perverso busca angustiar al otro, el otro se las tiene que ver con esa angustia. Cabe hacer cierto paréntesis para decir que un neurótico puede realizar actos perversos, pero que sin embargo son actos que no van a conformar, digamos, la matriz por excelencia de los actos del neurótico. El neurótico, cuando llega a un determinado punto en el cual transgrede demasiado, se angustia, retrocede, tiene determinada barrera a nivel de lo psicológico, a nivel de la introyección de las normas culturales y morales, que lo hace angustiarse o lo hace sintomatizar de alguna u otra forma. Entonces, un neurótico puede realizar actos perversos, sin embargo eso no lo hace perverso de estructura. Y así, para poder resumir, lo que el perverso hace es llevar al otro al punto de mayor división subjetiva, porque esa es la manera que tiene de defenderse contra su propia angustia, contra la falta en el otro que desmiente. Por eso el perverso va a saber encontrar muy bien el punto de angustia en el otro, porque por estructura busca causarla, porque tiene ciertas coordenadas de donde el sujeto se angustia, y al no reconocerle, digamos, cierto lugar subjetivo, ciertos derechos morales, y al no tener cierto miramiento por el otro, como sujeto, digamos, se lo termina llevando puesto en determinadas cuestiones. Y vuelvo por ahí a mencionar esta salvedad de que si esas prácticas propias de lo perverso están bien sublimadas y canalizadas, no tienen por qué molestar a nadie, relacionándose más que nada con la satisfacción sexual perversa. Si el perverso realiza sus actos más entendidos desde la posición subjetiva, que es en realidad la manera fundamental para entender la perversión, muchas veces sí se va a ver que transgrede y que avanza sobre el otro y sobre sus derechos morales y sobre sus derechos jurídicos también. O sea, un punto clave a transmitir me parece que es esto de que en la perversión siempre se cumple la condición de que el sujeto resuelve su división subjetiva dividiendo al otro, angustiándolo, y hay una avanzada, si se quiere, sobre el otro. Ahora, esa matriz se puede aplicar a la satisfacción de lo sexual en el término más llano, en el sentido más llano de lo sexual, de la satisfacción sexual, pero también se puede extender a determinados actos que realiza el sujeto que no tienen que ver estrictamente con la satisfacción en lo sexual. Ese dividir al otro en la perversión siempre se da, pero si se realiza de una manera consensuada y en el contexto apropiado, no hay un tercero que resulte damnificado. Ahora, no toda la perversión entra dentro de esos casos. También está la perversión que sí le genera un perjuicio a un otro y un daño ya sea moral o psicológico o incluso físico. Y todo esto tiene sentido, ¿por qué? Porque para el psicoanálisis uno está sobredeterminado por su estructura psíquica. El perverso realiza actos perversos porque esa es su matriz, es su molde para relacionarse con el mundo y con los demás. Es su manera de enfrentarse con la angustia, lo mismo que en la psicosis.
Al perverso las prácticas neuróticas no le van a interesar, le van a parecer poco, van a hacer algo que no le resuelve su angustia. Lo mismo que al neurótico no le va a resolver su angustia intentar realizar prácticas perversas. El neurótico a la hora de ir al acto con prácticas perversas se va a angustiar o las va a poder hacer alguna que otra vez. Entonces, para el psicoanálisis, las huellas que se van leyendo para poder ver la estructura subjetiva, la estructura psíquica de cada sujeto, tienen que ver con sus actos, que son siempre actos de discurso. Así también con el análisis del discurso. Y bueno, estas fueron algunas cuestiones que hacen a la estructura psíquica de la perversión, donde para resumir y dar algunas, si se quiere, palabras claves, los puntos centrales son que el sujeto de la perversión desmiente la falta en el otro, eso lo diferencia de la psicosis y la neurosis, y se defiende de su propia angustia causándole angustia al otro, dividiéndolo, buscando transgredir y avanzar sobre el otro, llevándolo a cierto desvanecimiento. El lugar que le queda reservado al otro con el perverso es el lugar del fading, del desvanecerse, porque en la escena que el perverso configura, el otro queda dividido y angustiado. Esa es la manera y la configuración que la perversión genera para tramitar su propia angustia. Es el mecanismo de defensa de la angustia en la perversión. Y en segundo lugar, poder hacer esa aclaración que tiene que ver con que la perversión se explica de manera más acabada por la posición subjetiva del sujeto. Por si en sus actos se ve esa estructura de buscar dividir al otro y de buscar angustiarlo para defenderse de la propia angustia. Y no solamente en la satisfacción concerniente a lo sexual. La satisfacción perversa concerniente a lo sexual coincide con la posición subjetiva de angustiar al otro. Pero hay prácticas perversas que angustian al otro y no son meramente de la satisfacción del sexo, de la satisfacción de las pulsiones sexuales en el sentido más llano del término. Justamente, muchas veces la satisfacción de las pulsiones sexuales perversas, realizadas en un contexto apropiado, no molestan a nadie y son consensuadas. Y acciones propias de la perversión que angustian y que dividen al otro, que a veces no son sexuales, se pueden llegar a pasar por alto y no considerarse como cuestiones propias de la perversión por asociar la perversión solamente a satisfacciones sexuales que Freud caracterizaba como desviadas por escribir en una época que ya hemos rebasado y hemos dejado atrás y que hoy en día pueden no molestar a nadie y realizarse de una manera pacífica. No son todas esas prácticas sexuales, tal vez habría que debatir qué le queda al exhibicionismo y al voyeurismo, si se pueden realizar en un contexto más consensuado o si implican no realizarse en un contexto consensuado para justamente dividir al otro. Pero un punto importante, tal vez esté bueno aclarar, es que la posición subjetiva del sujeto es lo que hay que destacar para poder entender de qué se trata la estructura de la perversión. Un saludo grande y hasta la próxima. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. You might be a redneck. 1, 2, 3. Okay, boys.